Bien, yo les hablaré acerca de la litología. La litología es el campo de la geología que estudia las características físicas y químicas que componen una determinada formación geológica. Los relieves litológicos son aquellos cuya forma es principalmente consecuencia del tipo de rocas que componen en el terreno. Por otro lado, tenemos la estratigrafía. Esta es la rama de la geología que trata del estudio e interpretación, así como de la identificación, descripción y secuencia, tanto vertical como horizontal, de las rocas estratificadas. También se encarga de la cartografía y correlación de estas unidades de roca. Otra rama es la geología estructural, la cual nos ayuda a entender el origen y la formación de yacimientos, entender cómo se forma el actual modelo topográfico de la superficie terrestre. Tenemos también las discontinuidades en este apartado, que se utiliza para describir las diversas capas de la superficie a lo largo de las cuales la consistencia de la roca se interrumpe, ya no es intacta. En otra rama tenemos la geohidrología, la cual se encarga del estudio integral del agua subterránea, su distribución y evolución en el tiempo y espacio en el marco de la geología regional. Esta también nos ayuda a estudiar su comportamiento y saber dónde se pueden hacer los pozos, dónde están los ríos. Y también tenemos la geomorfología, y es la ciencia que estudia las formas de la corteza terrestre. Con este nombre suele designar la ciencia que estudia el origen y la evolución de la tierra firme emergida, pero también puede estudiar los fondos marinos. Mi nombre es Luis Ángel Guerrero Guerra y voy a explicar los temas del 5 al 8. Primero voy a empezar por mencionar qué es la geodinámica. La geodinámica es la rama de la geología que estudia los cambios de la Tierra producto de diferentes fuerzas que actúan sobre ella. La geodinámica a su vez la podemos dividir en otros dos grupos, que son la geodinámica interna y la geodinámica externa. En primer lugar tenemos a la geodinámica interna, que como su nombre indica, es la que estudia los procesos que ocurren al interior de la Tierra. Los fenómenos que estudia la geodinámica interna, por mencionar unos cuantos ejemplos, son la sismicidad, que es la probabilidad de que ocurra un sismo o qué tan probable es que ocurran sismos en un área determinada de la Tierra. También tenemos al vulcanismo. Y por último tenemos a la tectónica de placas. La tectónica de placas es una teoría que nos indica que la corteza terrestre está dividida en grandes placas de roca, las cuales se desplazan destruyéndose y creándose constantemente. De este movimiento es que nace el vulcanismo y la sismicidad. En espacios donde dos placas chocan, generalmente podemos encontrar una sismicidad alta y gran presencia del vulcanismo. Ahora pasamos a la geodinámica externa, que a diferencia de la interna estudia los procesos relacionados a la superficie y a la atmósfera. Hay cuatro grandes procesos que involucran a la geodinámica externa, los cuales son la meteorización, que no es más que la destrucción de la roca debido a los componentes naturales. La meteorización puede ser química o física. La meteorización física es aquella que se da, por ejemplo, cuando el agua pasa por las rocas y ésta al congelarse las destruye. Y la meteorización química es la que se da cuando los elementos que conforman las rocas reaccionan con el medio natural convirtiéndolos en otros. Como siguiente fenómeno tenemos a la erosión, que no es más que el desgaste del suelo por el agua o el aire, por la circulación del agua o el aire. Después tenemos el transporte, que es cuando las rocas destruidas o las partículas son transportadas de un lugar a otro, de ahí el nombre. Y por último tenemos la sedimentación, que es cuando estas partículas se asentan en un lugar, las cuales por medio del ciclo de las rocas continúan transformándose en otro tipo de rocas. El siguiente tema a tratar son los estudios preliminares de detalle durante y después de la obra. El primero es el estudio del terreno.
Un estudio del terreno nos indica detalles como por ejemplo el tipo de suelo con el que estamos trabajando. Es importante que conozcamos el tipo de suelo con el que trabajamos, pues este nos va a determinar los procesos constructivos y las características de la estructura que vamos a diseñar. Por ejemplo, si tenemos un suelo limoso que no tiene una buena capacidad de carga, tendremos que recurrir a otro tipo de cimentación que se conoce como cimentación profunda. Cosa contraria si se trata de un suelo más resistente, el cual sí nos permitirá realizar cimentaciones las cuales no son profundas. Como siguiente estudio tenemos los estudios topográficos. Estos nos indican las características del relieve, es decir, si tenemos una montaña, si hay un valle, qué tan accidentado es el terreno, etcétera, etcétera. Después tenemos los estudios preliminares hidrológicos. Estos nos indican cuántos y cuáles son las características de los cuerpos de agua que existen cerca del lugar donde vamos a querer construir. Es importante que tomemos esto en cuenta porque un depósito subterráneo, por ejemplo, puede afectar la forma en que nuestro suelo trabaja al momento de aplicarle una carga. Y por último tenemos a las condiciones climáticas. Las condiciones climáticas pueden afectar considerablemente la eficiencia con la que trabajamos, o también pueden afectar incluso directamente la obra que estamos tratando de construir. Un ejemplo de esto sería que en lugares muy áridos, el proceso del curado del concreto podría verse bastante afectado, puesto que por el calor el agua se podría evaporar más rápido. Caso contrario, en lugares muy fríos, donde puede ser que por el clima mismo este termine robando el calor del concreto, afectando así la forma en que este se endurece. Y por último tenemos el tema de planificación urbana. ¿Qué es la planificación urbana? Pues bien, es el planteamiento a futuro de una comunidad o la guía de expansión para una comunidad actual. Básicamente es crear un plan de la forma en que vamos a terminar desarrollando la comunidad. Esta planificación se debe realizar de forma organizada, previniendo condiciones medioambientales, sociales y recreativas de los ciudadanos. Para una planificación urbana se debe tomar en cuenta una gran cantidad de factores, entre ellos la infraestructura. Como primera parte de la infraestructura tenemos las presas. Una presa son una estructura para embalsamar o desviar una corriente de agua. Estas estructuras cumplen varios fines. En primera, se pueden utilizar para generar energía eléctrica. Al liberar una cantidad del agua por medio de una compuerta, la energía potencial reservada en esta puede accionar una turbina que a su vez puede accionar también un generador eléctrico. El segundo es el riego. Al tener una fuente de agua de la que podemos obtener líquido para regar nuestras plantas o nuestros cultivos. En segunda, las tenemos para control de crecidas, que es básicamente almacenar el agua para que ésta no se vaya a comunidades y termine afectando su desarrollo, como por ejemplo inundaciones, etcétera, etcétera. También la tenemos para el consumo humano. Al tener una fuente de agua almacenada, podemos satisfacer fácilmente la demanda de comunidades cercanas a la represa. Lo mismo con el consumo industrial, puesto que esta agua puede utilizarse no solo para alimentar a las comunidades, sino también a la industria que se encuentre cerca de la represa. Sin embargo, también es importante tomar en cuenta las vías terrestres, las cuales cumplen varias funciones. En primera tenemos a las carreteras. Este tipo de vías están pensadas para la circulación de vehículos automotor, como por ejemplo automóviles, camiones, motocicletas, etc. Como parte de esta vía terrestre también tenemos a los túneles, los cuales son construcciones artificiales que comunican dos extremos, que permiten espacios por espacio cerrado, generalmente subterráneos. Un túnel se utiliza cuando resulta más barato realizar un agujero adentro de un lugar para pasarlo directamente, en lugar de planear una infraestructura, como por ejemplo una carretera que nos permita rodear el obstáculo.
Y como siguiente punto tenemos a los puentes, que son construcciones pensadas para comunicar dos puntos separados, normalmente por ríos o por abismos. Por ejemplo, queremos pasar de una montaña a otra. Sin embargo, tenemos un valle entre estas dos montañas. Entonces, para evitar realizar todo el proceso de bajar y volver a subir, construimos un puente del punto A al punto B. Y por último tenemos a las vías férreas, que son vías construidas para que se movilicen los ferrocarriles. Y por último tenemos a las edificaciones, las cuales son obras artificiales construidas para una determinada función, diseñadas y planificadas por el ser humano. Las edificaciones pueden agruparse según la función que están satisfaciendo exactamente. En primera tenemos a la comercial, que son los hoteles, bancos, restaurantes, mercados, etc. En general, construcciones que nos permitan el intercambio de bienes y recursos. Pero también hay construcciones que nos permiten proporcionar un espacio en el que los habitantes puedan descansar. Ahí tenemos a los edificios de apartamentos, urbanizaciones habitacionales y demás construcciones. Sin embargo, también es necesario que contemos con espacios donde se promueva la cultura. Y ahí es donde entran las escuelas, los institutos, los museos o los teatros. Y por último, también tenemos construcciones que están enfocadas específicamente en servir como una ayuda a las vías de comunicación. Aquí es donde entran los aeropuertos, las estaciones de autobús y los subterráneos, como el metro, por ejemplo. Por mi parte sería todo. Gracias. Hola, buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Gabriel González Berriozábal y les voy a exponer lo que es los temas 9 a 12 de geología. Primero empezaremos por el tema de los métodos geofísicos. Los métodos geofísicos explican que si las características de los terrenos son tales que las magnitudes físicas medidas son bastante diferentes entre sí, es posible localizar los contactos entre las distintas capas del terreno. Esto quiere decir que se intenta evaluar las características del terreno basándose en la medida de ciertas características físicas tomadas generalmente en la superficie de este terreno. Si los terrenos son tales que las magnitudes físicas son diferentes, es posible localizar los contactos en las capas del terreno. Sin embargo, esto no siempre es así, ya que por los métodos se tienen ciertas limitaciones. No obstante, gracias a su rapidez y economía, están especialmente indicados para investigar áreas extensas o alineaciones de gran longitud entre sondeos que se encuentren alejados, y de esta forma poder interpolar los resultados obtenidos en las prospecciones extremas, o establecer en su caso la necesidad de realizar sondeos intermedios. Los métodos geofísicos deben ser considerados siempre como métodos complementarios de reconocimiento, debiendo estar acompañados por prospecciones directas como sondeos y los datos obtenidos mediante estos sistemas refrendados y contrastados por los resultados de estos sondeos. Los trabajos de campo e interacción de las medidas deben estar siempre hechos por personal altamente calificado y con experiencia en la ejecución y procesamiento de estos resultados. Los métodos se plantean como solución a problemáticas que generan los métodos tradicionales, ya que son técnicas no destructivas y de investigación extensiva. Como siguiente tema tenemos la cartografía. Primero empezaremos por decir qué es la cartografía en general. La cartografía es la ciencia aplicada que se encarga de reunir, realizar y analizar medidas y datos de regiones de la Tierra para representarlas gráficamente con diferentes dimensiones lineales en una escala reducida. También se denomina cartografía al conjunto de documentos territoriales referidos a un ámbito concreto de estudio. La Asociación Cartográfica Internacional la define como una disciplina relacionada con la concepción, producción, diseminación y estudio de mapas. También, en otras palabras, es la rama de la geografía encargada de la representación gráfica de un área geográfica, usualmente en términos bidimensionales y convencionales, es decir, que la cartografía es el arte y ciencia de hacer, analizar, estudiar y comprender todo tipo de mapas.
Por extensión, es también el conjunto de mapas y documentos similares que existe. En otras palabras, se dice que es una ciencia antigua, pero vigente, que intenta satisfacer el deseo humano de representar visualmente la superficie de nuestro planeta Tierra, cosa relativamente difícil dado que se trata de un geoide y su forma no es totalmente esférica. Para ello, la ciencia acude a un sistema de proyecciones que intenta servir de equivalencia entre la esfera y el plano. Después tenemos el tema que es cartografía general. ¿Qué es la cartografía general? Este implica mapas que se construyen para una audiencia general y contengan así una variedad de características. Estos mapas exhiben muchas referencias y sistemas de localización que se producen a menudo en series. Por ejemplo, los mapas topográficos de escala 1 a 24.000, que es un estándar con respecto con los mapas canadienses de escala 1 a 50.000. El gobierno de Reino Unido produce los clásicos mapas de 1 a 1 pulgada por milla. El Reino Unido entero junto con una gama de mapas más grandes y a escala muy pequeña correlacionados a gran detalle. Esto quiere decir que pueden ser como los mapas que nos pueden vender en papelerías o que son aptos para todo público y que se usan en cualquier momento. Después tenemos lo que es la cartografía temática. Esta implica los mapas de temas específicos, orientados hacia audiencias específicas también. Un par de ejemplos suele ser el mapa del punto en donde se produce maíz en Indiana o en un mapa sombreado del área de los condados de Ohio, dividido en clases numéricas. Mientras que el volumen de datos geográficos ha evolucionado enormemente durante el siglo pasado, la cartografía temática ha llegado a ser más útil y necesaria para interpretar datos espaciales, culturales y sociales, ya que solo trata de un tema en específico y puedes usarlo más fácilmente.